¿Cuál es el factor común de estos eventos que vemos aquí? Una guerra, una protesta laboral, que ustedes seguramente han visto en las calles, y una discusión de dos hermanos sobre un vestido que posiblemente ustedes mismos lo han este, experimentado en sus casas. Pues. Bueno, básicamente quiero que hablemos de eso. Ok, muy bien, está diciendo que son destructivos, que otra opinión más, ajá, que generan violencia, por supuesto, claro que rompen relaciones, todas estas cosas, todos estos factores, estas consecuencias se producen debido a esto. Y estamos hablando de qué, ¿cómo se llaman esto? Muy bien, estos son conflictos y eso se va a tratar nuestra clase de hoy. ¿Por qué estudiamos los conflictos? Bueno, porque afectan nuestra salud social, nuestras relaciones y también afectan nuestra salud emocional. Entonces, por eso es importante, por eso es un tema de salud. Ahora, lo primero que hay que saber en cuanto a los conflictos es el objetivo de esta clase. Y en esta clase vamos a lograr entender qué es un conflicto y cómo se origina, cómo prevenimos los conflictos, o sea, para que estos no se produzcan, y finalmente, si el conflicto se produjo, ¿cómo los podemos resolver? En cualquier contexto, en sus casas, y estos son métodos también que se utilizan en organizaciones como las Naciones Unidas para evitar guerras y evitar conflictos entre países. Entonces, lo primero que hay que saber qué es un conflicto, y es un problema en una relación, y aunque estamos hablando de seres humanos, las relaciones humanas pueden tener en cualquier momento conflictos. Levante la mano aquí quien no ha tenido un conflicto con un amigo o con un familiar o en la calle. Pues ninguno levanta la mano, porque generalmente es parte de nuestra naturaleza, pero por eso mismo tenemos que saber cómo lidiar con ellos. ¿Qué cosas ustedes creen que puede disparar un conflicto? Ajá, una pelea, ajá, ¿qué más? Ah, que fulanita quiere eso y tú, exacto, eso también puede ser. Bueno, sí, es que hay muchísimas razones. Y especialmente, bueno, tenemos unas cuantas que podemos poner aquí y seguramente habrán otras que ustedes podrán haber experimentado durante su vida. Pues. Por ejemplo, las diferentes expectativas. Por ejemplo, ustedes creen, tu papá te dice a ti, Pedro, que vayas a lavar el carro. Entonces tú lavas el carro y tú crees que tu papá te va a pagar por lavar el carro, pero tu papá piensa que eso es parte de tu responsabilidad, de que cosas que tú tienes que hacer por la casa también, porque él trabaja. Entonces a lo mejor en ese momento cuando tu papá no te paga, tú te pones bravo con tu papá. Eso puede generar un conflicto. Los valores. También los valores generan conflictos. Si tú tienes diferencias de valores con alguna persona, por ejemplo, tú eres ordenada y tu hermana no, y duermen en el mismo cuarto. Entonces tu hermana tiene el cuarto todo desordenado y a ti eso te molesta. Eso puede generar un conflicto entre tu hermana y tú. Los sentimientos. Por ejemplo, María, a ti invitan para el cine un grupo de gente y una de tus amigas no te dice. Eso hiere tus sentimientos, ¿verdad? Y tú después le vas a ir a reclamar a María porque no te invitó. Eso puede generar un conflicto. Cambio de roles. Por ejemplo, mamá consiguió un trabajo y resulta que mamá era la que los atendía, la que lavaba la ropa, la que limpiaba la casa y ahora ustedes tienen que hacerlo. Entonces ese cambio de roles puede también generar un conflicto dentro de la familia porque eso ya no, las cosas no son como antes. Los celos. Bueno, los celos es una cosa típica que pasa, por ejemplo, en un equipo de fútbol, que ¿cuántos están aquí en equipo de fútbol? Ok. Bueno, ¿qué pasa si tú quieres ser delantero y se lo dan a Juan? Bueno, a ti te puede dar celos y eso te puede generar algún conflicto con Juan. Las posesiones. Bueno, esto es típico, esto es mío, esto es tuyo, eso pasa mucho entre hermanos, o que agarran las cosas que no son. Esto genera conflictos a nivel, bueno, mundial. Pueden ver que también el territorio genera conflictos. Un país que cree que este territorio es de ellos, entonces puede empezar una guerra. Y finalmente también está la lucha por el poder. O sea, hay un líder en un grupo, por ejemplo, ustedes tienen un grupo donde, ajá, tú Juan eres el líder y resulta que llega un muchacho nuevo que quiere ser líder también. Entonces eso puede generar también conflictos. Entonces todas estas razones generan conflictos. Pero la idea es que evitarlos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí hay cuatro posiciones básicas para evitar los conflictos. Primero, la tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? La habilidad para aceptar a los otros como son. O sea, esto es una manera, las opiniones, diferentes opiniones, todos tenemos que tratar de entendernos y saber convivir, porque uno puede tener diferentes opiniones y no tiene por qué generar conflictos, simplemente entender a la gente. Después expresar los pensamientos y sentimientos. El hablar, el escuchar, o sea, las cosas que uno siente y piensa es importante porque las personas no somos adivinas ni telépatas.
Entonces es bueno saber lo que uno siente para que eso no genere conflictos y no se creen expectativas falsas. Después, evitar el enfrentamiento. Una vez que uno tenga una discusión, no necesariamente uno tiene que entrar en un conflicto, a menos que uno se ponga violento, empiece a insultar y esto. Si uno evita eso y se retrotrae a eso, entonces esto evita los conflictos. Y ustedes pueden probarlo y lo verán en muchas cosas. Y desviar la atención. Si las cosas se ponen muy calientes, entonces nos vamos a otro lado, buscamos otras cosas, y echamos un chiste y esto también ayuda a evitar los conflictos. Pero bueno, el problema con los conflictos, ¿cuál es? ¿Cuáles creen ustedes? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué te sientes tú cuando tú tienes un conflicto con alguien? Ajá, ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien. Nos sentimos tristes, eso nos afecta emocionalmente. Cuando uno pelea con alguien, uno no se siente bien, uno se siente mal. Entonces, eso es una de las cosas que afecta nuestra salud emocional. ¿Qué otra cosa? Ajá, muy bien. Se rompen las relaciones. Si tú eres muy amiga de María y María pelea contigo y ya no te habla, eso también te afecta porque es muy desagradable, porque tú quieres ser amiga de María, no sabes cómo enfrentar esto. Entonces, hay que evitar llegar a ese punto. Y finalmente, ¿qué es lo peor cuando hay un conflicto? Claro, se puede morir la gente, ¿verdad? Que los conflictos pueden llevar a la violencia. Y cuando pasa eso, pueden haber gente herida. Y por eso aquí está, cuando uno resuelve los conflictos pacíficamente, evita todas estas cosas. El daño permanente a las relaciones, que ya no se hablen más los amigos, la familia, que el ambiente de paz quede se moleste, o sea, uno vive en un ambiente de tensión, en el colegio, en la casa, o por ejemplo, uno con este ambiente de tensión, ¿qué pasa? Eso, ¿se acuerdan del estrés? Bueno, eso genera estrés. Entonces hay fatiga emocional. Y eso puede llevar a la gente a enfermarse de dolores de cabeza, dolores de barriga y una serie de cosas. Y finalmente los daños físicos. Si una persona te golpea, incluso se puede llegar a hacer daños de fracturas, golpes malos, incluso cuando ya llegamos a los extremos puede haber hasta muerte. Pero existen unos métodos, cuando el conflicto ya se creó, existen métodos para evitar que, o sea, para resolver estos conflictos y que no sigan sucediendo. Y hay tres métodos específicos: la comunicación, el compromiso y la mediación. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. La comunicación. Es importante, como habíamos dicho antes, si uno expresa libremente sus sentimientos y los está comunicando, no se crean falsas expectativas. Pero cuando ya está el conflicto, está el conflicto desarrollándose, ¿cómo hacemos para resolverlo? Bueno, primero, cuando uno va a hablar, uno tiene que escoger el momento y lugar adecuado. O sea, a lo mejor las dos personas que están en conflicto necesitan hablar solas, no con un poco de testigos alrededor. Es focalizarse en el problema. La gente tiene que hablar y decir lo que piensa, directamente ir al punto, ¿ok? Por supuesto hay que hacerlo de manera calmada. Y para eso hay que escoger cuidadosamente las palabras para evitar herir susceptibilidades y no decir insultos. Y en eso está el respeto, que uno respete a la otra persona y escuchar, porque si los dos están hablando al mismo tiempo no van a llegar a ningún acuerdo. Después está el compromiso. A veces, o sea, uno tiene que ceder, y el ceder es dar y quitar. Entonces tú das algo y yo doy algo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un problema y ese conflicto es sobre alguna posesión, a lo mejor, bueno, mira, yo te lo presto a ti, tú lo usas los lunes, los miércoles y los viernes, yo lo uso los martes, los jueves y los sábados. Entonces, eso es una forma. También hay un ejemplo que podemos ver en la página 7. Vamos a discutirlo. Se discute el ejemplo. El segundo es la mediación entre pares. Esta es la última forma para resolver conflictos. Y esto es un proceso donde hay un árbitro. Y en el caso de la escuela, nosotros tenemos una especie de institución que se ha creado aquí para que existan estos estudiantes que están entrenados en esto. Este estudiante, el mediador, debe saber cómo manejar este proceso de mediación. ¿Ok? Y él escucha las dos partes. Él como un árbitro, como pasa en el fútbol, que hay un árbitro, en el béisbol, que hay un árbitro, que ellos resuelven cuando las jugadas no están claras. Entonces, este proceso de mediación tiene 7 pasos. El primero es establecer la neutralidad. O sea, este mediador tiene que ser neutral. Él no puede estar ni en un lado ni en el otro. O sea, él tiene que estar en el medio para no estar sesgado hacia ningún lado. Después, fijar las reglas. Es importante que se sepa cómo esta mediación se va a llevar a cabo, para que sea justa y esté en orden, o sea, cómo se va a seguir. Así, por lo menos como estamos estudiando aquí el método tiene varios pasos. Después, escuchar ambas historias. El mediador escucha ambas historias y él es el que va a presentar una solución.
y busca esas posibles soluciones y de una vez se las plantea y a veces, bueno, se puede llegar a un acuerdo y a veces no. Si no se llega, hay que insistir, como hacen efectivamente en las organizaciones a que nos referimos, como Naciones Unidas y como la Organización de Estados Americanos o otros grupos de mediación que existen en el mundo para ayudar a que esto se solucione. Una vez que se llega a un acuerdo, es normalmente, a lo mejor entre alumnos no se hace, pero aquí lo podemos hacer, en donde tú firmas un acuerdo que se redacta. Y ahí se le dice a las partes lo que debe hacer y lo que no debe hacer para evitar que el conflicto se vuelva a desencadenar. Entonces, bueno, está claro, ustedes entienden lo de los métodos. Ok, por ejemplo, vamos a tratar de poner un caso aquí en el salón. Ok, en el caso del salón existe ya un conflicto entre dos grupos porque un grupo quiere ser el que lleva la obra de teatro y el otro no, o sea, no se ponen de acuerdo y ya están peleándose. Entonces, bueno, realmente puede llegar la maestra, puede llegar uno de los muchachos que no estén metidos en este problema y fungir de mediador y seguimos todos estos pasos. Los pasos pueden ser como, por ejemplo, ajá, muy bien. Por ejemplo, poner la lista de películas y que se vote democráticamente. Ajá. Y una vez que se decide si alguien no está de acuerdo, ¿qué hacemos? Ah, claro, se firma un acuerdo. Muy bien. Entonces, vamos ahora a hacer esto más práctico. Entonces, bueno, nos vamos a reunir en los equipos, los 6 equipos que ya habíamos planificado. Entonces, tres equipos van a tratar cómo se previene el conflicto y 2 equipos van a tratar cómo se resuelve con los métodos que acabamos de aprender. Acuérdense que esto es una dramatización y cada uno de los grupos, de los miembros del equipo van a cumplir un rol, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a prepararnos, tienen 15 minutos, si quieren escriban un diálogo corto para que se puedan guiar, ajá, y bueno, y definan bien los roles. Y bueno, cuando ustedes terminen, cada equipo va a tener 4 minutos, o sea, es algo sencillo y corto, ¿ok? Piensen en situaciones que son normales a ustedes, ¿ok? No se vayan a conflictos en países. Y bueno, y vamos a evaluar con la hoja que siempre les traigo los conceptos aprendidos, la creatividad y la organización. Ok, muchas gracias.